El fútbol es un deporte que ha sabido cautivar a todo el mundo. La mayoría de las personas alguna vez han visto y disfrutado un partido de fútbol. Las competiciones generan mucha emoción en todo el mundo. Destaca entre estas la Copa del Mundo, la Champions League, la Copa Libertadores, las ligas y muchas otras. Todo aquel que siente pasión por el fútbol lo vive a su manera, ya que la cultura de los países son completamente distintas en todas partes del mundo. Su manera de vivir el deporte también lo es. Bienvenido a Noticiades. En este video veremos cómo se vive la pasión por el fútbol en diversos países. Antes de empezar te invito a dejar tu like, también puedes suscribirte si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Cuando hablamos de fútbol, es bien sabido que desde sus inicios en el siglo XIX ha sido un deporte capaz de generar expectación a quien lo ve, pero no todos viven el fútbol de la misma manera. Algunos son más apegados a lo que genera el deporte. Este tipo de personas normalmente suele estar muy atentos a lo que acontece con un equipo en específico. A estos llamamos aficionados. Cuando nos referimos a un grupo de aficionados de un club o equipo, les decimos afición. Los aficionados suelen ser bastante influyentes dentro de los partidos gracias a que su apoyo y lo que transmiten puede llegar a generar emoción al equipo al cual animan. Cuando el mundo sufrió la pandemia del COVID-19, se tuvieron que jugar partidos sin aficionados en los estadios. En esto se notó lo silencioso que era todo al no estar presente el bullicio que suelen generar las aficiones en los diferentes estadios. En cuanto al arbitraje también se notó la diferencia, ya que al no estar la presión que genera el público, los árbitros sancionaban más al equipo local de lo que lo hacían antes de este acontecimiento. Es decir, los reclamos de la gente en ocasiones también influían en las decisiones de un árbitro. Los aficionados no solo son los que apoyan a un club, sino también a sus respectivas selecciones nacionales, que los representan en los torneos como el Mundial o copas internacionales y continentales. Si bien todos tienen en común la pasión por el fútbol, no en todas partes del mundo se vive de igual manera. Afición en Brasil. Si hablamos de aficionados apasionados tenemos que mencionar a los brasileños. Brasil es un país que es considerado de los mejores en cuanto a futbolistas y estilo de juego. El juego bonito cautiva a todo aquel fanático del fútbol que disfrute de un espectáculo. Los aficionados del fútbol brasileño y de su selección suelen hacer fiestas por las victorias importantes de sus equipos. Un claro ejemplo de ello es cuando en la Copa América del año 2019, en la que ganaron la semifinal que definía por penales ante Paraguay, los brasileños saltaban de la emoción tocando tambores para disfrutar de una buena samba. ¿Cómo viven el fútbol los egipcios? En Egipto el fútbol también se disfruta en gran manera. A pesar de esto, la selección egipcia no es tan apoyada. Sin embargo, la afición del Al-Ahly, equipo más importante de ella liga local egipcia, es una de las más apegadas a su club. Incluso se aseguran de llegar al estadio 3 horas antes de que inicie el partido. El Estadio Internacional de El Cairo, con una capacidad de 100.000 personas, se suele llenar cada vez que el Al-Ahly juega un partido. Dicho en palabras de Manuel José Portugués, quien fue director técnico del Al-Ahly durante 8 años. Los egipcios están completamente locos por el fútbol, les encanta. En Italia el fútbol es una segunda religión. Así como hay días sagrados en las religiones para los italianos, pasa lo mismo con el fútbol. El domingo es un día en el que los aficionados al calcio se centran en lo que acontece en esta competición, apoyando y animando a sus equipos, acudiendo a los estadios llenándolos por completo. El ejemplo de la gente de la ciudad de Milán es impresionante, debido a que los dos equipos de la localidad que juegan en primera división, es decir, el Internazionale de Milán y el AC Milan, son equipos que comparten el mismo estadio, el San Siro. En los clásicos se ve como la ciudad se vuelve muy movida y la gente acude a llenar el estadio de manera exagerada. Los bares se llenan de personas que acuden para ver el partido y apostar sobre quién será el ganador. Deporte para ricos en Estados Unidos. Hemos visto que el fútbol es un deporte amado en varios países, pero el fútbol o soccer como se le conoce en Estados Unidos no es un deporte muy popular en tierras norteamericanas. Las aficiones no suelen llenar muy a menudo ningún estadio. Usualmente los jóvenes deciden optar por practicar otros deportes, tales como el básquet o el fútbol americano. Estos son los más populares en Estados Unidos. ¿A qué se debe la poca pasión en Estados Unidos por el deporte del balompié? Existen opiniones al respecto de algunos expertos en el tema, que estipulan que la realidad es que el fútbol en Estados Unidos va más dirigido para personas ricas, niños blancos adinerados y gente de los suburbios, que suelen tener facilidades que otros no poseen. La mejor hinchada del mundo. En el año 2022 fue declarado como mejor afición del mundo la Argentina, y no es para menos.
En el Mundial de Qatar apoyaron en todo momento a su selección y las fiestas por cada victoria de su equipo, más cuando se enteraron que salieron campeones, según determinó la FIFA al momento de la nominación. El premio fue porque los hinchas viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires. El fútbol en una zona rural de África. Malawi es un país de África en el que el 50% de su población vive en pobreza. Eso no quiere decir que no tengan el derecho de disfrutar el fútbol. No necesitan de estadios lujosos o las mejores equipaciones. Con que hayan 22 personas dispuestas a jugar un partido es suficiente para que se disfrute con el mismo nivel de intensidad que en Europa. Antes de la final del Mundial de Rusia 2018, se quiso hacer un estadio acerca de las aficiones de las selecciones que participarían en el Mundial. Sin embargo, es imposible medir este tipo de cosas con cifras o números, por lo que juntaron a 3 amantes de este deporte, un español, un inglés y un argentino. Los 3 con una carrera dentro del periodismo y compartiendo la pasión por el fútbol, cada uno a su manera. El representante español Pablo Pombo nos ha dejado titulares espectaculares. El fútbol es un acto social. En España nos juntamos más para celebrar que estamos juntos que por la selección. Y además hizo un comentario respecto al fútbol argentino. Asegura que en Argentina hay 2 espectáculos, en la cancha y en las gradas. La declaración por parte del inglés Alex Kirkland dijo que tiene claro que Argentina lo vive de otra manera, pero afirma que no mostramos la misma pasión, la misma intensidad, pero no significa que no lo sintamos. También hemos conectado con Alfredo Martínez para saber cómo ha vivido sus últimos días en Rusia. Ya en el punto que le hicieron la entrevista se encontraba en Madrid, pero no piensa perderse la final. ¿Cómo lo viven los finalistas? Alfredo cree que para los jugadores croatas es el partido de sus vidas, las aficiones más grandes y apasionadas del mundo según una encuesta del diario Marca. Ocupando la posición número 10 encontramos al FC Barcelona. Su afición en partidos ha llegado a ser mosaicos gigantes, según la encuesta citada por el diario Marca. El Sevilla se adueña del 9º puesto. Esto también debe ser influencia de que la encuesta es de origen español. El Borussia Dortmund llega al 8º puesto con una de las aficiones europeas más apasionadas. Sin duda el equipo más apoyado por su afición en Alemania. En el puesto número 7 se encuentra el Liverpool, con una afición que le gusta entonar el You'll Never Walk Alone en las victorias más importantes de su equipo. El Atlético de Madrid ocupa el 6º puesto, en que la afición colchonera vive el fútbol como pocos en España. El 5º puesto es de la afición del equipo de la Bombonera, el Boca Juniors. El puesto 4 es de otro equipo español, el Real Betis. La tercera posición de las aficiones más grandes y apasionadas es capitalizada por el equipo de Egipto Al-Ahly. El Raja Casablanca de Marruecos se queda con la 2ª posición, y según esta encuesta en el que se lleva el primer lugar en cuanto a aficiones es el Palmeiras, equipo de Brasil. Con esto llegamos al final de este video, donde pudimos ver cómo se vive la pasión por el fútbol en el mundo. Hemos visto algunos de los testimonios que relatan cómo lo viven algunas personas. Aquí en Noticiades te damos las gracias por acompañarnos hasta el final del video. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides dejar tu like. Te invitamos a pasar por los comentarios y mencionar qué tanto disfrutan el fútbol en tu país. Nos vemos en un próximo video.